este espacio a Lilian Chapa. Ella es investigadora senior de World Justice Project. Gracias, Lilian. Siempre es un gusto poder platicar contigo en este contexto de violencia que acabamos de informar de nueva cuenta en una zona turística. Pero el tema que hemos puesto sobre la mesa, Lilian, es el balance entre el homicidio doloso y feminicidio. Diciembre cerró específicamente con un incremento en esos homicidios, aunque bueno, las autoridades manejan que es una disminución comparado con el mismo periodo de 2020, pero me parece, y revisando los números, datos fríos, seguimos regresando a esas cifras de 2018, todavía a finales de Enrique Peña Nieto, principios de Andrés Manuel López Obrador, en donde pues estos índices de violencia siguen estando allí, muy altos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Missy. Muchas gracias por invitarme a comentar esto tan importante a tu programa este año. Y así es, mira, vamos por partes. A mí me gusta siempre analizar estos fenómenos, pues haciendo la diferencia entre, como justamente tú lo has presentado, entre los homicidios en suma y además los feminicidios, porque a veces una cuenta que engloba todo hace que se pierda, o por ejemplo, si solamente observamos los feminicidios, entonces ya no vemos que la cantidad de mujeres que son víctimas de homicidio doloso que no fueron clasificados como feminicidio. Pero bueno, entonces, en efecto tenemos que hay una buena noticia, hubo una reducción del 2% en el número de homicidios dolosos de mujeres en 2021 con respecto a 2020. Sin embargo, también podemos observar, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se refiere a carpetas de investigación, a número de víctimas en las carpetas de investigación. Por el lado del feminicidio tenemos un incremento de 3%, de 2021 con respecto a 2020. Y específicamente, ¿qué fue? Simplemente en términos de datos, no la explicación a fondo de qué fue lo que causó la disminución, sí podemos ver que diciembre fue un mes mucho menos violento que el del año anterior. Tuvimos una reducción del feminicidio en diciembre en todo el país. Pasamos de 85 casos en diciembre de 2020 a 79 en 2021, tampoco es para echar las campanas al vuelo, pero también en los homicidios dolosos de mujeres vimos una disminución del 4%. Me parece, Mitzi, que además Lilian, que sí vale la pena comentarlo. También estas... Sí. Sí, bueno, recordemos que tenemos este retraso en el audio, entonces me voy a tardar un poco en contestarte si te me quedas callada, Lilian. Dime una cosa, a ver, pero aún así rebasamos los 1000 feminicidios en 2021. Esto de todas formas sigue siendo muy preocupante, la violencia que está ocurriendo con las mujeres, sobre todo este otro dato, Lilian, que tú hacías referencia también sobre las violaciones. Las violaciones aumentaron 28.1% y por el otro lado, la violencia familiar sí tuvo una disminución a lo que registramos en 2020, que vayamos el confinamiento derivado de la pandemia, pues esta situación también muy preocupante, lo que está ocurriendo directamente para este sector de la población. Sí, en efecto, aunque aquí en este tipo de delitos que son de muy alta cifra negra, es decir, que no se denuncian por el problema que implica para una víctima la denuncia y bueno, pues increíblemente las autoridades siguen extrañándose de que las mujeres que son víctimas de algún delito sexual o delito de violencia no denuncien, así sigue siendo. Entonces, yo creo que a veces hablar, o más bien, creo que hablar en términos generales de delitos como secuestro, extorsión, como violación, en términos de carpetas de investigación es muy complicado porque la mayoría de las personas no denuncia. Sin embargo, sí se observa, como lo señalas, un incremento incluso en el número de delitos que sí se denunciaron. Entonces,
aquí tendríamos que buscar, como siempre, cuáles son las estrategias que más funcionan para prevenir estos temas de violencia contra las mujeres. Me parece que, como siempre, hace falta una mayor coordinación entre instituciones, sobre todo a nivel estatal, por ejemplo, de fiscalías con las policías y pues con el personal que puede ofrecer servicios como de protección a las mujeres que son víctimas de violencia y que pueden ofrecer capacitaciones. Eso sería con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que pueden capacitar a las mujeres para tener un trabajo y que no deban, las que no quieren permanecer en el hogar donde son violentadas. Y, en fin, o sea, se requiere definitivamente una estrategia mucho más dirigida y mucho más coordinada entre distintos sectores del gobierno para que se puedan prevenir y dar una atención verdaderamente efectiva a las mujeres que son víctimas de violencia. Esto me recuerda de nueva cuenta sobre la falta de coordinación, tú lo dices, institucional, y la falta de estrategias cuando son las alertas de género, cuando se emiten estas alertas de género, y diferentes organizaciones nos dicen, es que muchas veces las autoridades únicamente creen que poniendo una luminaria es parte ya del protocolo que se debe de realizar, y muchas veces porque no le quieren invertir, porque no quieren trasladar recursos precisamente para que sea un esquema atendido de manera integral, pues simplemente no avanzan. ¿Coincides con esto, Lilian? Sí, claro, es que la alerta de género pues no es una estrategia en sí misma para responder a la complejidad de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Sé que a veces la atención de organizaciones y medios de comunicación y de quienes analizamos estos temas se enfoca mucho en si ya decretaron o no la alerta de género, pero es necesario hacer evaluaciones mucho más detalladas de cuáles son las políticas y estrategias que se están implementando. Preguntas muy sencillas como si se cuenta con hogares de medio camino o refugios para las mujeres, si hay órdenes de protección que están a favor de las mujeres, que si hay en efecto personal de la policía que las esté cuidando, y también algo muy importante que se ha observado en otros países del mundo. Esto es un problema, como sabes, Mitzi, en todos los países del mundo y que no se ha encontrado desafortunadamente una solución, pero sí hay organizaciones que están estudiando cómo se puede prevenir a tiempo para evitar una muerte. Y, por ejemplo, en Estados Unidos se encontró que a veces los episodios de violencia feminicida se disparan ante hechos muy concretos y muy detectables, como la solicitud de un divorcio o un pleito por los temas de las visitas para los niños, para los hijos o las hijas. Entonces, imagínate la prontitud con la que las instituciones deben reaccionar si se logra establecer un sistema de alertas que permita a las autoridades reaccionar de forma súper local y focalizada para ante estos focos rojos. Ya no digo focos amarillos, sino focos rojos, cuando se presentan este tipo de incidentes, como el que un padre no responda o no respete los horarios de la visita de los niños y haya un pleito a raíz de eso, es muy probable que se presente una agresión, o sea, que vaya escalando la violencia. Entonces, hay que hacer análisis mucho más sistemáticos y pues sí, no quedarnos con el tema de las alertas de género. Sí, y bueno, déjame regresar un poco al principio de nuestra conversación cuando tú me decías, a mí me gusta separar el tema de los homicidios dolosos contra mujeres y los feminicidios. ¿Qué tan complicado está haciendo la clasificación de este delito y que realmente se haga de manera adecuada en las fiscalías?
Pues mira, ahí sí hay un protocolo para la investigación de delitos que tienen, o sea, que tienen como consecuencia que una mujer pierda la vida y pues la investigación con perspectiva de género debe ser de entrada y pues hacer una investigación o no descartar de inicio las motivaciones de género en este delito del homicidio o feminicidio. Pero a mí sí me parece que tenemos a fiscalías, pues sí que clasifican a los feminicidios como tales, pero vemos también muy pocas sentencias. Aquí sí yo creo que hablamos de tendencias diferentes en cada fiscalía, porque son métodos de trabajo distintos en cada entidad del país. Hay unas fiscalías que a lo mejor tienen mayor sensibilización ante estos temas, pero pues sí tenemos esta separación respecto de las carpetas de investigación y el tipo penal por la que se inician, pero hay que recordar que a fin de cuentas es el juez, es la persona que juzga la que determina pues en qué tipo de conducta se puede clasificar el delito, pues, y además pues nos faltan muchas más sentencias, porque la impunidad para el feminicidio, igual que para el homicidio doloso de mujeres, pues es inaceptable. Es muy complicado y muy inaceptable. Así es. Lilian Chapa, muchas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Siempre es un gusto poderte saludar. Igualmente, Mitzi, muy buena tarde. Que tengas excelente viernes. Y mire, vamos ahora a enfocarnos a Zacatecas.